Bien, en esta ocasión vamos a empezar con una introducción a lo que va a ser la materia. Nos toca trabajar con cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Sin embargo, nuestra introducción va a ser desde mucho más abajo. Tenemos que empezar con un conjunto de herramientas que nos van a servir como auxiliares en el desarrollo de cálculo. En particular, pues, esta parte se va a llamar precálculo y vamos a dar herramientas tanto aritméticas como algebraicas. En realidad, ustedes en preparatoria llevan un conjunto de materias que van orientadas en el desarrollo de diferentes áreas de las matemáticas. En particular, ustedes empiezan aprendiendo aritmética, que en la aritmética pues simplemente se estudia el manejo de los números y sus operaciones, y sus operaciones básicas, ¿de acuerdo? Como son suma y resta, multiplicación y división, ¿sale? Deben de aprender potencias, raíces y logaritmos. Por hablar de sus operaciones más sencillas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes completan el entendimiento básico de la aritmética, ¿saben? Cuando entienden los diferentes tipos de números, entonces se da paso a lo que es el álgebra. Y con esos dos elementos, entonces se pueden construir todas las demás áreas, ¿de acuerdo? La construcción de las demás áreas de las matemáticas nos permite combinarlas para llegar a diferentes objetivos. Entre ellos, uno es poder construir el cálculo. El otro es poder construir la geometría analítica. Otro es poder construir las herramientas necesarias para la manipulación de la probabilidad y estadística. Y entre otros, porque se pueden especializar en diferentes áreas. ¿De acuerdo? Dentro de la aritmética, bueno, lo primero que uno debe de entender es qué son los números, ¿sale? Y sus diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Y la construcción de los números es importante, dado que nuestro conjunto de números ha evolucionado a través del tiempo. No de la forma en la que se estudia, ya que estructuralmente fueron inventados primero los números y después se fue haciendo las extensiones, pero la construcción nos ha permitido llegar a los conjuntos de números que vamos a estar analizando, ¿de acuerdo? Dentro de los conjuntos de números más sencillos que podemos construir, empezamos siempre con los números naturales. Los números naturales son aquellos donde nosotros tenemos un conjunto de números que podemos asociar directamente al conteo de elementos existentes dentro de un grupo, de un conjunto de objetos, ¿de acuerdo? Esto es que los podemos relacionar a través de nuestros dedos, por ejemplo, hacer la comparación entre los elementos que hay un conjunto y otro para poder darles o asignarles un número. Eso es lo que nos permite hacer los números naturales. Los conocen perfectamente, y aquí hay una discusión fuerte porque se van el 0, el 1, el 2, el 3 en adelante.
Y la discusión nace a partir de decir si el cero es un elemento de los números naturales o no. Y es una discusión fuerte em, para muchos matemáticos. Hay quienes consideran que el cero no debe de estar en los naturales. Hay otros que consideran que el cero debe de estar en los naturales. Desde mi perspectiva, y que es una perspectiva desde el trabajo con conjuntos, el cero debe de estar dentro de los números naturales, ya que el cero es un valor posible dentro del número de elementos que tiene que tiene un conjunto. Entonces, trabajamos con los números naturales, y los números naturales dentro del conjunto de operaciones básicas de la aritmética, ¿sale? Tiene cerradura, ¿de acuerdo? Dentro de dos operaciones de ella. ¿Qué es la cerradura? La cerradura de operaciones significa que si yo tomo dos números naturales y les aplico una operación de las que tenemos aquí en la aritmética, el resultado va a caer dentro de ese mismo conjunto de posibles resultados, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos? Los naturales son cerrados ante la suma, la multiplicación, de acuerdo, que son las dos operaciones que nos interesan, ya que las potencias es derivada de la multiplicación, ¿de acuerdo? Las raíces y los logaritmos también vienen derivadas a través de la multiplicación. Los naturales son cerrados ante la suma. Esto significa que si nosotros agarramos dos números naturales cualquiera, el resultado es cerrado, nos da otro número natural. 3 más 8 nos da 11, 50 más 200 nos da 250, entonces los resultados nos dan números naturales. Lo mismo con la multiplicación, 2 por 3 es 6, es otro número natural, 7 por 11 es 77, que es otro número natural, por dar algunos ejemplos. Sin embargo, mm, los naturales no son cerrados ante la resta, ¿de acuerdo? Agarrar dos números naturales y restarlos no siempre da otro número natural. Por ejemplo, 8 menos 3 nos da 5. Ahí sí el resultado es un número natural. Pero 11 menos 17 nos da un número que no está aquí. Nos da un nuevo elemento, ¿de acuerdo? Un valor que no sabemos qué es. Si la operación la tuviéramos al revés, 17 menos 11, diríamos que es 6. Pero aquí nos da esta operación un valor medio extraño. Un 6 que tendríamos que decir que tiene este elemento, ¿de acuerdo? ¿Sale? El 6 negativo, o el 6 el 6 restado, o el 6 con un menos, o tendríamos que llamarlo de alguna forma. En matemáticas suceden dos cosas. O se niega la existencia de este nuevo elemento, y por lo tanto decimos que no existen este tipo de valores y decimos que el resultado no existe, o se extiende el conjunto de números y se dan las reglas de operación con este nuevo conjunto de números. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es aceptar la existencia de estos valores y dar las reglas de operación de ellos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros extendemos estos valores, lo que dejamos es de tener los números naturales y pasamos a un nuevo conjunto de números que se llaman enteros. ¿De acuerdo? El conjunto de números enteros se denota con una letra Z, ¿sale? Y ya contiene a los números que van desde menos infinito hasta, pasa por todos los negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Y se dan
las reglas de cómo opera ante la suma. ¿Qué pasa si sumamos dos números negativos? ¿Qué pasa si multiplicamos dos números negativos? ¿Qué pasa si operamos un positivo con un negativo? ¿Sale? Ante la suma y ante la multiplicación. ¿Sale? Y entonces tenemos las reglas de los signos y todas esas cosas. ¿Sale? Pero se da el conjunto de reglas porque aceptamos la existencia de este lado de los números cuando extendemos los naturales hacia los enteros. ¿De acuerdo? Y entonces con esto pues obtenemos la cerradura, ¿sale? Para la suma, la resta y la multiplicación. Pero entonces va a surgir un problema, ¿sale? Y es que la división pues no es cerrada en los enteros, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué será? 8 entre 2 pues nos da 4. Ah, pues el resultado sí es entero. Menos 16 entre 4 pues nos da menos 4. Ah, el resultado es entero. ¿De acuerdo? Pero 3 entre 2 y tenemos un problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese resultado, si hiciéramos la división tradicional, diríamos que corresponde a 1 y un pedazo, ¿sale? Un pedazo adicional que, pues, proporcionalmente, si fueran 3 manzanas y 2 niños, les tocaría de una manzana y una mitad, por expresarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Nosotros, a ustedes les debe de parecer más natural decir, ah, pues es 1.5, un medio, pero es porque aceptan la existencia de este conjunto de valores, ¿de acuerdo? Nuevamente, si no aceptamos su existencia, nos quedamos con los números enteros y decimos que este tipo de resultados no existen, o aceptamos su existencia y entonces lo que sucede es que en este caso el resultado es válido y tenemos que extender el conjunto de valores, ¿de acuerdo? Si extendemos el conjunto de valores, entonces pasamos de los números enteros a un conjunto nuevo de números que se llama el conjunto de los números racionales, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir cerrar la operación, ¿sale? El conjunto de los números racionales, que se va a denotar con una letra Q, es el conjunto de los números de la forma P entre Q, ¿de acuerdo? Que aquí lo que estamos haciendo es denotar los números racionales como fracciones, que se hace después la conversión a decimales, pero que significa exactamente lo mismo, ¿vale? Donde P y Q pertenecen o son números enteros y Q es diferente de cero, ¿de acuerdo? Porque si aceptamos la existencia o el hecho de que Q sea cero, empiezan a suceder cosas muy raras, ¿sale? La idea básica es que eh, tú no puedes hacer reparticiones entre cosas que no hay, ¿de acuerdo? La idea, por ejemplo, con esto que estamos colocando aquí de repartir, ¿qué será? 3 manzanas entre 0 niños, que la idea de la división es repartir. Bueno, si tienes 3 manzanas y 0 niños, ¿cuántas manzanas le toca a cada niño? Y es cuando uno empieza a tener dolor de cabeza de, a ver, sí tengo las manzanas, pero no tengo niños, entonces, ¿cómo les voy a repartir manzanas a niños que no hay? ¿Sale? Eso es el problema de la división, ¿de acuerdo? Eh, Esa es más o menos la idea del por qué no se puede dividir entre cero. Existen razones matemáticas mucho más fuertes, pero más o menos es para que tengan la idea conceptual de cómo entiendo esa operación si no haya a quién repartir, ¿de acuerdo? Luego entonces,
una vez que extendemos los racionales, tiene sentido de hablar de este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Y si tiene sentido hablar de ese tipo de operaciones, entonces eh, se tiene sus reglas, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir fracciones, que es lo que estamos denotando aquí. Y por lo tanto obtenemos suma, resta, multiplicación y división, en principio con una cerradura, ¿de acuerdo? Para casi todas las operaciones, ¿sale? Y nosotros podríamos decir, bueno, estos son todos los números que existen y en principio pensaríamos que sí, que son todos los números con los que podemos trabajar. Sin embargo, hay números que no se pueden escribir como fracción, ¿de acuerdo? Este conjunto de números que no se pueden escribir con fracción nacen de tratar de resolver ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el número racional P entre Q que es igual a la raíz de 2? ¿Vale? ¿O cuál es el número racional? ¿Cuáles son los números enteros P y Q que hacen que su fracción sea exactamente igual a pi? Y pues resulta que después de mucho esfuerzo se descubre que no existen dos números racionales que nos dé raíz de 2 y que no existen dos números racionales cuya división nos dé exactamente pi. Raíz de 2 nace de tratar de calcular la diagonal de un cuadrado del lado 1, ¿de acuerdo? Entonces, em, lo que sucede aquí es que nosotros tenemos estos dos lados con valor 1 y la diagonal sería un símbolo llamado raíz de 2. ¿Cuáles son las fracciones que lo representan? Pues no podemos calcularlo, ¿de acuerdo? No se encuentran valores P y Q de fracciones, bueno, enteros, que al dividirlos nos dé raíz de 2. Por lo cual, tratar de calcular esta diagonal pues es un problema muy viejo, ¿vale? Y la otra es ¿cuánto vale pi? Nosotros conocemos pi como la relación del radio y el perímetro de la circunferencia, entonces también es un problema muy viejo. ¿Desde cuándo se enfrentan las personas a tratar de calcular estos dos elementos que les estoy dando como ejemplo? Pues desde los griegos. ¿Qué hicieron los griegos? Los griegos negaron la existencia de estos valores, los llamaron cantidades inconmensurables, ¿de acuerdo? De hecho, los racionales se aceptan, no tiene mucho históricamente. Bien se deben de llevar analizando unos 200, 300 años, ¿de acuerdo? O sea, es relativamente joven el análisis de los números o la aceptación de este tipo de valores y se separan de los racionales y estos valores se les va a llamar irracionales, ¿de acuerdo? Cuando se acepta este conjunto de números, ¿sale? Se les llama irracionales. No se pueden describir de forma bonita como se hace con los racionales, por lo cual se describen con un número de valores que no son racionales, ¿sale? O que no se pueden escribir como fracción, ¿de acuerdo? Y se dan algunos ejemplos. Raíz de 2 es 1, pi es otro, el número de Euler es otro, o la base de los logaritmos naturales, o como quieren llamar a E. Múltiplos de estos valores, otros tipos de raíces, raíz de 3, raíz de 6, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay una infinidad de valores irracionales. De hecho, se puede probar que hay más irracionales que racionales. Aunque la cantidad de racionales es infinita, es como que un infinito más grande el conjunto de números irracionales.
Bueno, si ustedes aceptan ya la existencia de estos dos, entonces si agarran los racionales y los irracionales y juntan estos dos conjuntos de números, obtienen los números que vamos a llamar números reales. ¿Sale? El conjunto de números reales es el que nosotros vamos a trabajar durante este curso. ¿De acuerdo? El conjunto de números reales hace que la recta numérica que tenía huecos, pese a que es denso en los racionales, pese a que el conjunto de números irracionales hace que eh, llenemos este conjunto de huecos y por lo tanto podamos formar una recta numérica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una recta numérica nos estamos refiriendo a que estamos trabajando con el conjunto de los números reales. ¿Son todos los números que existen? La respuesta es no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tratamos de resolver? Oh, es que esto se mueve. La ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Dicen, bueno, pues ese es un problema que debieron de haber aprendido a resolver desde que estaban en secundaria, tal vez preparatoria. Y dirían, ah, pues esto es x cuadrada igual a menos 1. Y entonces, sacando raíz, tendríamos x igual a la raíz de menos 1. Pero las raíces de índice par de números negativos no es posible calcularla porque ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da un número negativo? En el sentido de que si x es mayor que 0, entonces sería positivo por positivo, nos da positivo. Y si x es menor que 0, negativo por negativo, porque pues, x es un número negativo, el resultado es positivo. Bueno, ¿qué número elevado al cuadrado, qué número multiplicado por sí mismo nos da un número negativo? ¿Sale? Entonces, tenemos dos opciones. Negamos la existencia de este tipo de números, ¿sale? Y decimos, ah, no podemos calcular raíces cuadradas o raíces pares de números negativos. Negamos su existencia y por lo tanto vivimos en el mundo de los reales. O aceptamos su existencia y tenemos que extender nuestro conjunto de números. Bueno, en este curso negaremos su existencia. ¿Sale? No vamos a extender el conjunto de números reales. ¿Se extiende, en algún área de las matemáticas? Sí, sí se extiende. Y es cuando entra el conjunto de los números complejos. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a estudiar números complejos. Sí se puede extender, si algún día tienen curiosidad de cómo se hace, hay una cantidad amplia de libros donde nos hablan de los números complejos. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros no vamos a extendernos a esa parte. Nos vamos a quedar con los números reales y todo el cálculo diferencial e integral que vamos a aprender va a ir dado a través de los números reales. ¿Sale? ¿Qué va a suceder en los reales? Vamos a negar la existencia de las raíces de números negativos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, No, profe. profe. Ok. Dentro de la aritmética utilizamos números, ¿de acuerdo? ¿Sale? Estos números tienen ciertas reglas de cuánto nos da el resultado. Y es ahí cuando nos aprendemos a sumar con los dedos, ¿sale? Damos algoritmos para la suma, ¿vale? Nos aprendemos las tablas de multiplicar y aprendemos algoritmos para la multiplicación. Nos enseñan los algoritmos de la división. Aprendemos a dividir a través de la casita, ¿de acuerdo? Que es uno de los algoritmos más clásicos de aprender a dividir. Nos enseñan el algoritmo para sacar raíces cuadradas.
¿vale? Tenemos mecanismos de cómo atacar un número, ¿sale? Por ejemplo, tener 250, eso, bueno, 125 entre 7, por ejemplo. Y tenemos un algoritmo que nos diría que aquí va un 1, que nos sobran 5, que bajamos el 5, diríamos 7 por 7, 49. Entonces toca 7, aquí nos sobran 6, ponemos un puntito, agregamos un 0, ¿sale? Y aquí diríamos, bueno, pues como que toca a 7 por 8 son 56, aquí sobran 4, 0, nos seguiríamos con un 7 por 6, 42, no, qué malo soy en esto, ¿sale? Entonces 7 por 5 son 35, 5 y así nos seguiríamos, ¿de acuerdo? Esta cosa que estamos haciendo es el algoritmo de la división, ¿sale? Tenemos un algoritmo para sacar raíces cuadradas, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes mecanismos o herramientas para calcular valores. Eso, ¿sale? Cuando nosotros utilizamos uno de estos algoritmos con cifras o con números reales, estamos aplicando aritmética. Todos los números cumplen con las propiedades de suma, resta, multiplicación o división, ¿de acuerdo? Entonces podemos generalizar esas operaciones. Cuando nosotros dejamos o abandonamos los números, es decir, cuando nosotros utilizamos un número en particular, ¿sale? Estamos haciendo aritmética, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos números en lo general, ¿sale? Estamos haciendo álgebra, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en aritmética tenemos que dar los valores. Por ejemplo, 5 más 3 es 8. Tenemos un valor en particular, otro valor en particular, y tenemos su resultado. ¿Sale? El 5, el 3 y el 8 son números reales. En particular son enteros. En particular son naturales. Pero todos ellos viven dentro del conjunto de números reales. Cuando hablamos de álgebra, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos x más y igual a z si quiere. ¿De acuerdo? ¿Qué son x, y y z? Pues x, y y z son números reales. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? O tal vez vamos a tener un caso particular para poder generalizar. ¿Sale? O más bien debemos de tener algunos valores para poder particularizarlo y darlo desde el punto de vista aritmético. Pero en álgebra, ¿sale? Vamos a aprovechar el análisis de las propiedades que tienen los números. Entre ellos, ¿qué cosas podemos decir? Bueno, pues como cumplen estos números con ser valores reales, ¿sale? Todas las operaciones aritméticas se le aplican y también sus propiedades. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que esta expresión se puede ver como y más x es igual a z, no se ha alterado nada, eso sigue siendo válido porque x, y z son números reales. O que y lo podemos ver como z menos x, o que x lo podemos ver como z menos y, o que x más y menos z es igual a 0, ¿sale? Porque esta operación que es válida, ¿sale? Todas estas transformaciones están aprovechando propiedades de la suma en este caso y por lo tanto siguen siendo válidas. Y esto se cumple para todos los números. Esto significa que estos cambios siguen siendo válidos para esta operación. ¿Sale? Es 3 más 5 es igual a 8 o que 3 es igual a 8 menos 5, por ejemplo. ¿Sale? Pero también se cumplen para cualquier otro conjunto de valores que satisfaga esa suma. 11 más 7 es igual a 18 y por lo tanto 7 más 11 es igual a 18, ¿sale? O 7 es igual a 18 menos 11, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso son valores particulares y aquí es para cualquier valor posible
que pueda tomar X, Y, Z, siempre y cuando sean números reales y cumplan con esta expresión. En el álgebra analizamos las expresiones en lo general, ¿de acuerdo? En la aritmética utilizamos las operaciones para obtener resultados en lo particular. Cuando ustedes trabajan con fórmulas, están utilizando el álgebra y por lo tanto van a hacer operaciones en lo general. Cuando sustituyen los valores, entonces ya pasan al mundo de la aritmética y obtienen el resultado. ¿Sale? Más o menos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Problemas? ¿Dudas? No, profesor. Todo bien. Ok, Todo bien. perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.